Bueno, muy buenas tardes, compañeras y estudiantes, Karen y Jocelyn. Agradecerles el tiempo que se han tomado hoy para compartir esta actividad académica, ¿verdad? Que es también parte del cierre de un proceso de formación con nuestros estudiantes. El día de hoy es un acto de presentación pública de trabajo final de graduación que se realiza de manera virtual según se establece en el artículo 80 del Reglamento General del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. Para ello se respetan los requisitos de seguridad, colegialidad, simultaneidad y deliberación, así como la compatibilidad de la tecnología y la participación real de cada una de las participantes de esta sesión. Pertenece a la carrera de licenciatura en orientación y el tema es elementos sinérgicos que incidieron en la transición académica de estudiantes madres que ingresaron por primera vez al sistema universitario costarricense en el curso lectivo 2021. Bajo la modalidad de tesis, hoy jueves 3 de agosto de 2023 a las 5:30 p.m. con la utilización de la plataforma Zoom. Quienes nos presentan hoy, nuestras estudiantes son Karen Segura Arias y Jocelyn Vargas Vázquez. Igual nos acompaña el Tribunal Evaluador, eh, la compañera máster Ana Lucía Villalobos Cordero, tutora, la doctora Evelyn Vargas Hernández, lectora, la magister Ana Guadalupe Argueda Ramírez, lectora, en representación de la unidad académica, la doctora Ruth Villanueva Barbarán y mi persona, Víctor Villalobos Benavides, como representante del decanato. Entonces, recordarles a las estimadas estudiantes que tienen para esta presentación 40 minutos, pedirles por favor que se mantengan siempre con tanto las estudiantes como el equipo con las cámaras encendidas. Micrófono puede estar apagado en el momento de intervenir, se acciona. De igual forma, si tuviésemos invitados, se les pide que estén con el audio y el video apagado. A ellos sí. Luego de la presentación de las estudiantes, pues va a haber un espacio para que se compartan si tuviésemos más invitados. Recordarles también que en caso de que se presente alguna eventualidad por conexión, pues estaríamos deteniendo el tiempo sin perjudicar el tiempo que corresponde a la presentación de nuestras estudiantes hasta que se resuelva, y una vez que se resuelva, pues se le da continuidad al proceso. Si se extendiera por más de 30 minutos, entonces tendríamos que reprogramar. Pero hasta el momento no ha habido ningún problema al respecto. Damos entonces por iniciada esta sesión y le agradecemos entonces a nuestras estudiantes, Karen y Jocelyn, su presentación de tesis el día de hoy. Entonces, quedamos con nuestras estudiantes. Gracias. ¿Se observa bien la presentación? Sí, efectivamente, Sí. ya la estamos viendo. Ok, bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como dijo el profe, ¿verdad? Mi nombre es Jocelyn Vargas, mi compañera es Karen Segura y el día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo final de graduación en modalidad tesis, elementos sinérgicos que incidieron en la transición académica de estudiantes madres que ingresaron por primera vez al sistema universitario costarricense en el curso lectivo 2021. Bueno, primeramente, para conocer un poco de los antecedentes a nivel internacional, tenemos a Huerta 2016, el cual en su investigación lo que pretende es un proceso de dar voz a las vivencias cotidianas de las jóvenes solteras y madres, conocer cómo se reflejan ellas a sí mismas a partir de un contexto social y cómo desean verse dentro de los demás contextos de vida. A las estudiantes madres también se les ha dificultado continuar con algunas tradiciones o cubrir expectativas sociales como lo son el ser el rol de cuidadoras o quedarse en la casa.
Además, tenemos a Miller y Arvizu 2016, quienes analizan la implicación que existe en el embarazo anticipado en mujeres jóvenes y que provienen principalmente de sectores sociales y que tienen algún tipo de problemáticas como lo son la violencia y además la inestabilidad. Además, en este artículo se menciona un dato muy importante, el cual es que en 40 años se logró un incremento en la matrícula del 184% en esta universidad de mujeres que ingresan a la universidad, lo cual es positivo porque ha generado la misma universidad varias oportunidades para que ellas logren continuar con sus estudios. Además, Figuera, Rodríguez y Llanes, 2015, mencionan que durante la vida escolar se pueden tener y atravesar distintas transiciones y se requiere de una intervención orientadora, la cual sería de mucha ayuda e importancia, ya que esta transición del colegio a la universidad es una de las más difíciles que se enfrentan las personas. Por otro lado, tenemos también a Figuera, Doria y Forner, quienes nos indican que las personas deben hacer cambios personales durante la transición a la universidad y deben también adaptarse, además de que esto es un proceso multifactorial, es decir, que existen muchos factores que van a incidir en este proceso y de cada una de ellas. En relación a los antecedentes a nivel nacional, Carballo 2013 nos menciona que cada vez hay más padres y madres en etapa universitaria y que pese a que ellos no lleven el bloque completo que implica su carrera, siempre van a tener una serie de retos mayores a los de la demás población. Y también nos indica que hay una serie de estereotipos creados para las mujeres, donde se cree que porque dediquen tiempo a sus estudios, están descuidando su rol como cuidadora o como madre. Cubillos 2016 menciona que la maternidad no es un sinónimo de fracaso y que por lo general las estudiantes que continúan en el sistema educativo es porque cuentan con redes de apoyo más fuertes y estos también les apoyan, por ejemplo, la familia les ayuda a cuidar a sus hijos e hijas. Bulgarelli Rivera en 2014 menciona que existe un cambio que el cambio de la adolescencia a la adultez joven genera una serie de cambios emocionales y sociales que le permiten a la persona adquirir mayor madurez y también crear características a nivel personal. Asimismo, menciona que el ingreso a la universidad es un proceso emancipatorio para las personas. Eh, Guiñegui y Rojas mencionan que hay una serie de desigualdad en lo que son los roles del hogar, porque pese a que una mujer trabaje o estudie, siempre se va a desequilibrar, ¿verdad? Entonces van a darles más roles a las mujeres que a los varones. Asimismo, también mencionan que hay una serie de mitos o estereotipos en relación a las carreras que se supone que debemos estudiar, donde se cree que hay carreras dirigidas a hombres y a mujeres, que cuando una mujer estudia una carrera que no es esperada para su género, se crea una serie de estereotipos alrededor de esto. Como parte de la justificación, tenemos los relatos o las conversaciones que se realizaron con varias orientadoras del Colegio de Naranjo, las cuales nos mencionan y nos indican que la mayoría de los estudiantes que se convierten en madres en su etapa de colegio dejan sus estudios, es decir, que desertan del sistema educativo y si continúan son pocas las que realizan el proceso de admisión en alguna universidad. Además, el MEP cuenta con un protocolo de atención de embarazo y maternidad en la población menor de edad, el cual vela y su objetivo principal es la permanencia y garantizar las facilidades para que se completen sus estudios. Por otra parte, tenemos las estadísticas
que de embarazos y de madres adolescentes estudiantes, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, en el 2020 se tiene el dato que 2.564 mujeres han quedado en condición de embarazo y estas están divididas en diferentes centros educativos del país. Y en el 2019 se dice que 16.303 estudiantes aproximadamente se convirtieron en madres e igual manera están divididas en diferentes centros educativos del país. Además, el INEDIN ha creado un estudio el cual es de mucha importancia para nuestro estudio, ya que brinda también las herramientas para que estas chicas se reinventen y se redefinan tanto en sus pensamientos como en sus sentimientos y generen más empoderamiento en su vida cotidiana. Además del desarrollo, ¿verdad? Por otra parte, de las transiciones académicas de las estudiantes universitarias de primer ingreso que se encuentran ejerciendo en este caso la maternidad. Para la formulación de nuestro problema tomamos en cuenta dos factores muy importantes. La primera es que la mayoría de información que encontramos habla de los factores que influyen para que las personas abandonen sus estudios. Pero por otro lado también encontramos que la maternidad no significa que la gente no vaya a tener éxito a nivel de educativo, ¿verdad? Sino que más bien es un factor que podría influir en nuevas motivaciones, nuevas prioridades y también le puede ayudar a las mujeres a reinventar sus proyectos de vida o itinerarios de vida. Entonces nos formulamos el siguiente problema. ¿Cuál es la incidencia de los 4 elementos sinérgicos de la transición académica en las estudiantes madres que ingresaron por primera vez al sistema universitario costarricense durante el curso lectivo 2021? Y como parte de los propósitos, primeramente creamos el primer propósito general, el cual es que analizamos la transición académica en las estudiantes madres que ingresaron por primera vez al sistema universitario costarricense en el curso lectivo 2021 para el reconocimiento de la incidencia de los 4 elementos sinérgicos. Y como parte de los objetivos específicos, el primero de ellos es conocemos la vivencia de las transiciones académicas de las estudiantes madres, explicamos los recursos personales que posee la población participante, después identificamos los apoyos con los que cuentan las estudiantes madres y por último especificamos las estrategias utilizadas por la población para el afrontamiento de la transición académica. Como parte del marco referencial, primeramente en lo que respecta a la maternidad, se dice que la maternidad ha evolucionado a través de los años. Las madres, la maternidad ahora posee más derechos, más oportunidades, y además se dice que la maternidad es un proceso y está en constante construcción. Tiene un inicio, ¿verdad? Según los autores, el cual es el embarazo y también cuenta con varias etapas, las cuales van a ir cambiando a lo largo de lo que transcurra el tiempo. Primeramente, y para mencionar un poquito lo que son las etapas, se inicia con lo que es la sospecha del embarazo, seguidamente de la confirmación, la asimilación y el acomodo del proyecto de vida de la persona. Después la verificación por los signos y los síntomas y movimientos del bebé. Cambios en la figura corporal también. Seguido a esto ya se da lo que es el parto y el nacimiento del bebé y se continúa con lo que es el cuidado, la protección, la educación y el acompañamiento del niño para después pasar a la parte de lo que sería la formación de una persona de bien, que es lo que se desea en este caso. Seguidamente, como parte de lo que es
el tema de las estudiantes madres. Los autores mencionan que debe existir una compatibilidad y una convivencia entre los dos roles, entre el ser estudiante y madre, ya que es necesario y cada una de ellas desea ser y cumplir ese rol de cuidadora, acompañar a su hijo, ser parte de su vida y también crecer profesionalmente e ingresar al mercado laboral, ¿verdad? Además de que se dice que es necesario contar con redes de apoyo, ¿verdad? Las personas estudiantes y en este caso la institución debe ser una de ellas. Así como también se dice que en este caso las estudiantes madres son afectadas por el patriarcado en la sociedad actual, ya que muchas de ellas se imposibilitan y esto impide que ellas logren graduarse de sus carreras. En relación al enfoque de transiciones, Rodríguez nos menciona que una transición es crisis, transformación o cambio, ya sea de una manera esperada o no, y que en este enfoque la intervención orientadora es muy importante porque ayuda a las personas a potencializar las destrezas que le permiten adaptarse a la nueva etapa. Dentro del enfoque de transiciones se nos plantean las transiciones académicas, que es la continuidad curricular entre un ciclo y otro o dentro de una etapa y otra. Se dice que el rol el profesional en orientación es muy importante porque le permite a la persona desarrollarse, ¿verdad? Personalmente. Asimismo, también le permite desarrollar habilidades como toma de decisiones y adaptación, y es un proceso que le permite conocerse tanto a sí mismo como al entorno o al medio que lo rodea. Dentro de las transiciones académicas se nos plantean los elementos sinérgicos de la transición, que son 4. Son elementos que están presentes durante todo el proceso de transición e interactúan entre sí, ¿verdad? Durante este proceso y ayudan a que la persona pueda afrontar la transición de una manera óptima. Entonces vamos a definir cada uno de ellos. La vivencia de la transición es cómo la persona vive su transición, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Y toma en cuenta qué desencadena esa transición, ¿verdad? Toma en cuenta también qué cambios genera la transición, las tensiones o el estrés que pueda darse a través de ella, qué experiencia tiene la persona previa relacionada a la transición y también la percepción que tiene el individuo sobre sí mismo a través de esa transición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabaja el profesional en orientación en la vivencia de la transición específicamente? Concientiza el origen de la transición, analiza qué cambios se han generado a través de ella, se evalúan las experiencias previas que tiene relacionadas a la que está enfrentando a este momento, la transición, y la percepción que tiene de sí mismo durante este proceso. En relación a los recursos personales, son las características individuales con las que cuenta el individuo. Podemos mencionar aquí habilidades, fortalezas, destrezas, debilidades, valores, ¿verdad? Y cómo funciona, cómo trabaja más bien el profesional en orientación. Lo hace básicamente en 2 pasos. Lo primero es que le ayuda a las personas a identificar, ¿verdad? A través del autoconocimiento, sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades, sus valores, ¿verdad? Y qué experiencias de vida tiene y le crea un equilibrio con las responsabilidades que tiene o que va a enfrentar a través de la transición. Con respecto al tercer elemento sinérgico, que son los apoyos con los que cuentan las estudiantes madres, en este caso, son todos los activos o personas que tiene a su disposición para que puedan apoyarlo de alguna u otra manera a afrontar la transición, a poder adaptarse de manera adecuada a los cambios que requiere esta. Y el profesional en orientación básicamente brinda un acompañamiento para que estas estudiantes madres puedan reconocer qué redes de apoyo tienen su entorno para poder ¿verdad? Apoyarse en ellas. En relación a al cuarto elemento sinérgico, que serían las estrategias de afrontamiento,
Se dice que es la manera en que la persona pone en práctica sus recursos personales y materiales para afrontarse a la transición. Además también de cómo pone en práctica o cómo utiliza sus habilidades para atravesar la transición. Entonces, básicamente, el profesional en orientación ayuda a que la persona reconozca qué tipo de habilidades tiene, ¿verdad? Y también qué recursos personales y materiales eh, cuenta o tiene a su disposición y también de qué manera utilizar esas habilidades y esos recursos personales para poder afrontar y materiales para poder afrontar la transición de una manera adecuada. Como además el acompañamiento de la persona orientadora en el proceso vocacional, podemos decir que los orientadores brindamos un proceso, ¿verdad?, de desarrollo integral, el cual va a ser mediante el círculo de bienestar, mediante el círculo de bienestar, el cual, como conocemos, tiene las áreas de lo que es el área social, el área emocional, ético-espiritual, vocacional y física, lo cual esto nos también vamos a poder brindar estrategias y herramientas que faciliten el desarrollo vocacional en las estudiantes. Y bueno, ¿cómo podemos lograr todo esto? A través del autoconocimiento, del conocimiento del medio y de la toma de decisiones. Por otra parte, Rascovan menciona lo que es itinerario de vida, lo cual se define como que si la persona, o lo podemos explicar de la siguiente manera, si la persona no se siente a gusto con la elección o con la decisión que acaba de tomar, puede tener opción de cambio y esto no va a afectar su proceso de desarrollo o su proceso, su meta final. Simplemente va a haber un cambio, el cual va a hacer que la persona se sienta más a gusto con su proyecto de vida. En relación al referente metodológico, hemos elegido para nuestra investigación el paradigma naturalista, ya que nos permite conocer e interpretar la realidad y las interacciones humanas. Es de tipo cualitativa porque es la que tiene los métodos que más se relacionan a los propósitos de estudio que tenemos o que nos permite más bien alcanzar esos propósitos. El enfoque es fenomenológico porque nos permite conocer la interpretación que tienen las estudiantes madres sobre su realidad, ¿verdad? Y sobre sus experiencias. El diseño narrativo que nos permite indagar a través de historias de vida y de experiencias y asimismo nos permite indagar sobre un tema, ¿verdad? Que en este caso son los elementos sinérgicos, que es poco estudiado y también existe muy poca información en relación a ello. En cuanto a la población participante, contamos con el apoyo de 4 estudiantes madres, las cuales tienen una edad entre 19 y 21 años de edad. Son egresadas del colegio en el año 2020 e ingresan a la universidad en el 2021 y actualmente se encuentran activas en la universidad estudiando en diferentes universidades como lo son la UCR, el TEC, la Universidad Nacional y la Universidad Latina. Para conocer los temas a explorar y sus unidades temáticas, primeramente tenemos lo que es la vivencia de la transición, la cual tiene las siguientes unidades temáticas: desencadenante de la transición, el papel cambiante, el estrés y evaluación individual de la transición. Seguido a esto están los recursos personales, que sus unidades temáticas serían la toma de decisiones, los valores y las experiencias. Además, tenemos los apoyos con los que se cuenta, que en este caso su unidad temática sería la familia, las redes de amigos, las instituciones y la comunidad. Y como las estrategias de afrontamiento, también sus unidades temáticas serían las acciones que utilizan para lidiar con la transición, la resolución de dificultades a través de habilidades y los recursos personales y materiales disponibles para cada uno. En cuanto a la técnica de recolección de información, utilizamos la historia de vida, la cual son revelaciones narrativas de una persona y son
contadas o hechas de manera cronológica. Se elabora una guía, la cual se hace para que ellas puedan brindar información de interés para la investigación. Y además se realizan también relatos de vidas cruzadas, esto para comprobar si lo que realmente las muchachas nos están diciendo es verdadero, y esto se realiza por medio de entrevistas a diferentes personas, como lo son las madres de las estudiantes, amigas y incluso hasta la pareja. En cuanto a la estrategia metodológica, el tiempo de estudio, desde la propuesta de los instrumentos hasta el análisis del resultado fue de 8 meses aproximadamente. Para la ejecución de los instrumentos, algunas personas requirieron de 1 semana y otras de 2. Las fuentes de información, como lo mencionó Karen, son las estudiantes madres en primer lugar. En segundo, las madres de estas estudiantes. Y el tercero serían, en 3 de los casos, las amigas cercanas a la estudiante madre y en 1 de los casos a la pareja. En cuanto a los escenarios, contamos con 4 estudiantes madres que terminan sus estudios en el área de Occidente, en Grecia y Naranjo específicamente, y se encuentran actualmente estudiando. En relación al acercamiento a la población, conocemos algunas versiones, ¿verdad? Como lo mencionó Karen anteriormente, donde muchas mujeres no continúan con sus estudios luego de convertirse en madres o estar en estado de embarazo, pero encontramos una pequeña población que sí lo hace, ¿verdad? Y decidimos trabajar con ellas. En el ingreso al campo, creamos un contacto con ellas, les explicamos los propósitos que tenemos para nuestro estudio y pedimos su consentimiento para trabajar con ellas. La recolección de información se da a través de la historia de vida, ¿verdad? Como lo dijo Karen anteriormente. El tratamiento de la información. Luego de obtener los resultados de los 3 instrumentos aplicados, se sistematizan los datos. Seguidamente se hace un resumen según los datos que más se adaptan a nuestros propósitos, ¿verdad? Las que más nos van a aportar esa información. Seguidamente se categorizan o se dividen por temas a explorar. Seguidamente lo hacemos por unidades temáticas y por último hacemos el análisis a través de lo obtenido de estas 3 fuentes de información, de los 3 instrumentos en relación con la teoría que se había propuesto anteriormente, ¿verdad? Las consideraciones éticas, siempre se respetó la integridad y la confidencialidad del caso y de las estudiantes madres y las demás participantes, y también nunca se manipuló o se alteró ninguno de los datos, perdón. Para continuar con lo que es la presentación de datos y análisis de resultados, primeramente en el primer tema a explorar, que sería la vivencia de la transición, y en la unidad temática del desencadenante de la transición, tenemos una de las estudiantes madres nos indica: pensé que ya nada de lo que quería lo iba a poder lograr, lo oculté por varios meses por temor y vergüenza. Según los autores Corominas y Isus, nos indican, ¿verdad?, que las transiciones generan cambios en la vida, y estos cambios principalmente son psicológicos o sociológicos, ¿verdad? E incluso pueden haber cambios en las relaciones interpersonales que ellas vayan a tener a lo largo de su transición. Además, en el papel cambiante que viene con la transición, otra de las estudiantes madres nos indica que he logrado madurar mucho como persona, sabía que mi vida iba a cambiar, pero también he podido lograr mis metas, seguir estudiando, estar con mi bebé, tengo más responsabilidades y mis prioridades son otras. En cuanto a lo que es el estrés y la evaluación individual de la transición, una de las estudiantes madres nos comenta que efectivamente el bebé ha generado estrés, principalmente por la lactancia o los horarios de sueño, y una de las madres de estas estudiantes indica que en ocasiones se estresaba, ya que estudiar mientras cuidaba a un bebé recién nacido era más complicado. Naranjo también hace referencia a lo que es el estrés
y nos indica, ¿verdad?, que el estrés depende cómo son percibidos los hechos. Es decir, una situación como tal no quiere decir que sea estresante, sino que va a depender de cómo lo percibe cada persona, lo que puede generar el estrés en el momento. En cuanto al tema explorar de recursos personales y la de toma de decisiones, una de las estudiantes madres nos indica: mi mayor impulso fue decir que yo quiero siempre lo mejor para mi hija y tengo que estudiar. Y esto se ve también reflejado en uno de los comentarios que hizo la madre de una de ellas, donde dice que seguir estudiando, pues el futuro de ella y su hija se basa en lo que logre estudiando. Eh, Se dice que, según Gambara y González, em, existen varias características que diferencian la toma de decisiones entre un adulto y entre un adolescente. Esto principalmente por la falta de experiencia que tienen los jóvenes, ¿verdad? Y además porque los resultados sí, los resultados de esta decisión van a verse más a largo plazo. Por otra parte, en el tema de valores, se dice que una de ellas nos menciona que debe ser una mujer de bien y poner en práctica todos sus valores, y se recalca mucho que la responsabilidad, el esfuerzo, el compromiso y principalmente la motivación son algunos de los valores que están más impregnados en ellas. Y a esto, ¿verdad? Los autores también nos dicen que en la adolescencia es donde construimos nuestra identidad, y los valores son parte esencial de lo que nos representa a cada ser humano. Em, por otra parte, en lo que son las experiencias, se dice que una de las madres de las chicas nos menciona que una amiga cercana a su hija pasó por un proceso muy parecido al que ella está viviendo. Sin embargo, esto no le influyó de ninguna manera. Y todas las fuentes de información en este caso concuerdan en que ninguna de las chicas, de las estudiantes madres, han pensado en dejar sus estudios de lado. En relación al tema explorar de apoyos con los que cuentan las estudiantes madres, en primer lugar se nos dice que todas contaron con el apoyo de su familia, son quienes estuvieron presentes en todo el proceso. Esto se relaciona con lo que dice Díaz et al. 2020, que nos menciona que la familia es el primer vínculo emocional y social que establecemos los seres humanos, que el apoyo que recibamos de este va a ser fundamental y que es muy importante que se acepte y se respete el proyecto de vida que cada una de los miembros de la familia decida formularse. En relación a la red de amigos, tenemos dos posturas diferentes. La primera es que durante el embarazo estuvo la presencia de las amistades y que al nacer la bebé o el bebé, ¿verdad? Las amigas dejaron de lado a la estudiante madre. En otro de los casos se nos menciona que las mejores amigas todavía pertenecen, siguen Permanece. presentes, ¿verdad? En la vida de la estudiante madre, que incluso la ayudan a cuidar al bebé. Calero et al. Nos menciona que las personas que tienen redes de amigos más sólidas, por lo general tienden a tener una autoestima más elevada y tienen más competencias sociales que pueden poner en práctica para afrontar diferentes dificultades que pueden enfrentar en la vida. Con respecto a la pareja, se menciona únicamente en dos casos, ¿verdad? Siempre de una manera positiva. Se nos dice que ha sido un apoyo emocional, social y económico, y asimismo que han ejercido una paternidad responsable. Con respecto al colegio, también tenemos dos posturas. La primera de ellas es donde se apoyó a la estudiante madre durante todo el proceso de embarazo, ¿verdad? Y de maternidad. Y la otra es uno de los casos, ¿verdad? Que nos menciona que nunca recibió apoyo, que se ausentó el tiempo que tuvo que hacerlo y que luego regresó y no pasó nada, ¿verdad? Fleming y Arce y la Asamblea Legislativa plantean que coinciden, ¿verdad? En que dicen que se debe velar por los derechos de las personas menores de edad, respetar su integridad y brindar contención, atención, acompañamiento o seguimiento a las personas menores de edad si es que lo requieren.
Con respecto a la universidad, se dice que la mayoría de apoyos, ¿verdad?, se perciben por parte de los docentes y Rojas nos menciona que no solamente debería ser el personal docente y administrativo quien apoya a la estudiante madre, sino que debería ser la universidad en general, ¿verdad?, que cree acciones que apoyen a esta y a otra población, ¿verdad? Por ejemplo, velando por la permanencia de la población educativa dentro del sistema educativo. Se indaga sobre la comunidad para ver qué impacto tiene en los elementos sinérgicos, ¿verdad? O en la transición académica y todas las fuentes de información coinciden en que la comunidad no incluyó de ninguna manera. Con respecto al cuarto tema, explorar de estrategias de afrontamiento en las acciones que utiliza la estudiante madre para lidiar con su transición. Se nos mencionan que han tenido que cambiar de enfoque, ¿verdad? Y que han tenido también, ¿verdad? Ahora tienen más metas y que han ido realizando aquello que pensaban que no iban a lograrlo. Y también que tienen que quedarse en las noches, ¿verdad? Y haciendo trabajos porque durante el día no alcanza para ello, ya que tienen que cumplir con sus dos roles, ¿verdad? Como madre y estudiante. Rojas 2015 nos dicen que hay una serie de acciones que cambian o de rutinas que cambian en la vida de la mujer al convertirse en madre. Entonces que algunas cosas que podía hacer o el tiempo que tenía para realizar algunas u otras acciones al momento de convertirse en madre, ¿verdad? Tienen que reorganizarse. En relación a las dificultades que enfrentó a nivel personal y académico, se dice que es difícil tener un equilibrio entre las rutinas porque a veces andan cansadas durante el día, que aún así tengo que dejar mis cosas de lado para encargarme de mi hija, ¿verdad? Y también a nivel académico, una estudiante madre nos menciona que ha sido difícil de aceptar que debo ir más despacio en la universidad, ya que por el bebé no puedo avanzar como quisiera. Em, Dipsy y Bernardo nos mencionan que para adaptarse a la nueva transición, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta dos aspectos. Uno es adaptarse al nuevo rol al que transita y la otra es permitirse desarrollar características individuales a través de las transiciones o de los procesos que enfrenta. Con respecto a la resolución de dificultades a través de las habilidades, se nos menciona, perdón, una estudiante madre. Lo que siempre hago es organizar mi tiempo y llevar un control de mis trabajos con fechas establecidas para saber de cuánto tiempo dispongo para realizarlos. Así puedo dedicarme tiempo a mi hija porque es pequeñita y siento que necesita mucho de atención, ¿verdad? En este caso, se nos menciona que también la vivencia de la transición y cómo la perciba va a depender mucho de las características individuales o de los recursos personales con los que cuente esa persona. Con los recursos materiales, con los recursos personales y materiales, a nivel personal se dice que se ha comprometido con sus metas, se ha organizado y ha tenido que cambiar prioridades. Dixie y Bernardo mencionan que aunque sea la misma situación, siempre se va a percibir de maneras diferentes dependiendo de las personas. En la parte de material, de los recursos materiales, se dice que se han solicitado becas y se han implementado otras acciones como la venta de ropa. El Colegio de Ciencias Económicas menciona que en los últimos años se ha dado un incremento en bienes y servicios, ¿verdad? Lo cual también se relaciona a la parte material. En cuanto a las conclusiones, primeramente del primer propósito específico, el cual era conocemos la vivencia de la transición académica de las estudiantes madres, se dice que el primer factor que generó estrés fue tener que estar pendiente de las dos responsabilidades a la vez, ¿verdad? El rol de ser madre y estudiante. Las estudiantes madres han tenido que enfrentar una serie de cambios, en este caso priorizar su rol de madre y en lo académico adaptarse a un proceso drástico y agotador. En relación a la conclusión del segundo propósito, explicamos los recursos personales que posee la población participante. Se nos menciona o concluimos más bien que la experiencia de vida por la que han pasado las estudiantes madres fue un impulso para continuar y no abandonar sus estudios. Asimismo, que uno de los mayores recursos personales que poseen la mayoría de las estudiantes participantes son los valores inculcados en el hogar. Con respecto a la tercera conclusión que responde al tercer propósito, identificamos los aspectos con los que cuenta la estudiante madre.
En la mayoría de los casos se tiene que el colegio brindó un seguimiento oportuno a la situación, ¿verdad? A la condición de la estudiante. Además, se identifica que hubo una red de amigos, una red de apoyo muy importante por la mayoría, por parte de la universidad y también de los amigos que aún permanecen, y que el apoyo familiar ha sido determinante para que las estudiantes madres pudieran vivir sus transiciones de manera exitosa. Como parte del cuarto propósito, que es especificamos las estrategias utilizadas por la población para el afrontamiento de la transición académica, concluimos que el equilibrio en sus roles, tomar decisiones, además de establecer prioridades y poner en práctica lo que es la organización. Los cambios han sido afrontados de una manera positiva y existen estrategias materiales las cuales ellas han utilizado para el afrontamiento de esta transición, como lo son las becas, ventas de ropa y apoyo económico de sus padres. En la parte de recomendaciones dirigidas hacia los profesionales en orientación, es importante trabajar el tema de transiciones académicas y de elementos sinérgicos, ya que es uno de los temas poco estudiados en la carrera. Además que es importante brindar un adecuado proceso vocacional para que las estudiantes madres y cualquier otro tipo de población pueda formularse un itinerario de vida. A las estudiantes madres buscar redes de apoyo con las que tengan disponibles, ¿verdad? Para buscar un soporte en ellas. También buscar o más bien adquirir ayuda, ¿verdad? Profesional que les permita fortalecer herramientas, ¿verdad? Que les vayan a ayudar a fortalecer habilidades. Y al Ministerio de Educación Pública es importante que se dé a conocer, se dé información y se brinde un adecuado seguimiento en relación al protocolo de adaptación de embarazo y maternidad en la población menor de edad inserta en el sistema educativo costarricense. Además, por parte del Departamento de Orientación, es importante que se acompañe a la población en cualquier tipo de transición que pueda enfrentar, ¿verdad? A lo largo del proceso educativo. Sí, en este caso el sistema universitario costarricense, como parte de las recomendaciones, es incluir en sus programas valga la redundancia, un programa, un proyecto de redes de cuidado, ya que muchas de las estudiantes tienen que trasladarse o o viajan largas distancias a la universidad y tal vez no cuentan con ese apoyo de quien cuide sus hijos. Entonces, esta red de cuidado ayudaría y brindaría mucho más oportunidades, además de brindar un acompañamiento de parte del personal de orientación. Por otra parte, también brindar o dar opciones, algunas universidades ya lo tienen, pero hay otras que ojalá pudieran implementar opciones de matrícula, horarios, el cual puede ayudar a que estas estudiantes permanezcan y esto va a promover la permanencia en la universidad. A la población lectora se recomienda identificar aspectos que impiden que se continúe estudiando a estas estudiantes madres y visualizar elementos los cuales pueden afectar y que ellas tomen la decisión de no continuar estudiando y también empoderar. Y por último, a la División de Educación para el Trabajo, crear más investigaciones que aporten o den respuestas a estudios que están siendo poco estudiados, como lo hemos comentado, y brindar proyectos de acompañamiento a la población, a esta población. Para finalizar, dentro de las limitaciones que encontramos en la ejecución de nuestro trabajo, los primeros capítulos fueron realizados durante la pandemia, entonces se contaba con muchas bibliotecas cerradas y los recursos tecnológicos, recursos digitales que encontrábamos en ese momento eran poco relacionados a la temática, ¿verdad? Entonces nos costó muchísimo, ¿verdad? Buscar la información atinente a.
otra de las limitaciones, las madres de las participantes, ¿verdad? No contaban con un internet limitado y se les dificultaba el uso de herramientas tecnológicas, ¿verdad? Como celulares, tablets o computadoras. En relación a la población participante de estudiantes madres, al contar, ¿verdad? O a tener que hacerse responsables de tantos roles a la vez, se les dificultó iniciar ¿verdad? Y ejecutar lo que era el instrumento de historia de vida. Como parte de los alcances, se dice que, o podemos decir que es de suma importancia los resultados obtenidos en este estudio, ya que existe muy poca información del tema, además de que el acercamiento con la población permitió conocer realidades que no se han tenido en cuenta a la hora de trabajar con las madres adolescentes. Además de que se mantuvo una buena comunicación con las adolescentes y sí es necesario ampliar la temática de las transiciones, principalmente en lo que es de la universidad al área laboral. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias por su atención y abrimos el espacio para los comentarios que ustedes tengan hacia nosotros. Muchas gracias. Muy bien, Karen, Jocelyn, muchas gracias. Definitivamente una apuesta bastante interesante. Ahora lo que corresponde entonces es iniciar con este complemento académico, ¿verdad? Que es el espacio para preguntas, comentarios o ampliar la información que nos han presentado. Y para ello vamos a iniciar entonces con la compañera tutora Ana Lucía Villalobos Cordero. Bueno, buenas tardes, muchachos. Felicidades. Ya han podido compartirnos de manera pública estos hallazgos, ¿verdad? Esta conclusión de su trabajo, como Víctor les explicaba, es un requisito importante porque no basta con leerlo, ¿verdad? Es necesario también escuchar a las autoras y en este espacio también posibilitarnos algunas aclaraciones de pronto que a las compañeras asesoras y y a Víctor también en este momento nos puedan aclarar. Bueno, yo diría en mi caso que me quedó muy claro, pero es poco subjetivo porque les he escuchado bastante durante estas 2 últimas semanas y lo hemos venido hablando, entonces mis compañeras se van a encargar de la otra parte. Yo tengo un par de preguntitas para ustedes complementarias, ¿verdad? A partir de los hallazgos. Para ustedes como orientadoras, ¿qué significado, ¿verdad? O posibilidades visualizan con esta población? Sabemos que, pues, por el tipo de investigación no podemos generalizar, pero encontramos esta población en muchos escenarios, ¿verdad? Y específicamente en secundaria y en la universidad también, ¿verdad? ¿Qué es lo que visualizan ustedes desde sus propios espacios laborales, ¿verdad? Porque ustedes también trabajan en un espacio de educación secundaria. Eso me gustaría escuchar. Ahorita les hago la segunda. Bueno, visualizo que el embarazo en la etapa de colegio ha disminuido, ¿verdad? Después de que se implementó el programa de educación sexual, ¿verdad? Que se da la materia de sexualidad y afectividad, yo siento que sí ha sido una información importante, ¿verdad? Y sí ha disminuido mucho porque recuerdo que cuando estaba en el colegio había muchísima población en embarazo y ahorita, bueno, yo ya llevo 3 años trabajando en el MED y hemos tenido un caso, ¿verdad? Digamos, en el colegio nada más. Yo siento que sí ha disminuido, ¿verdad? Y también que ahora existen mayores tal vez facilidades para estudiar, ¿verdad? Hay más información también. Ahora con esto de la modalidad virtual, también, ¿verdad? Es un poco más fácil o por lo menos, ¿verdad? No se requiere tanto el traslado a una institución, ¿verdad? Que también requiere mucho tiempo y también de buscar el cuidado para los hijos, ¿verdad? O hijas. Sí, en este caso también, ¿verdad? Yo creo que es importante
el acompañamiento que se ha tenido, tanto como lo dice la compañera, con el programa de educación sexual, como también el acompañamiento por parte del Departamento de Orientación a todos estos, a esta población, ¿verdad? A las estudiantes. Brindarle toda la información adecuada y necesaria para que también continúen tanto estudiando e insertas en el sistema educativo, que en este caso sería el colegio, así como también que ellas puedan tener la opción, ¿verdad?, de estudiar. Personalmente, en el colegio donde he estudiado, he tenido experiencias donde hay chicas que quedan embarazadas y ellas inmediatamente dicen, no, profe, yo no puedo hacer el proceso de admisión a la universidad, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde el profesional en orientación debe de impulsar, continuar, dar opciones, buscar qué es lo que más se le facilita, ¿verdad? Para que ellas puedan continuar con esa meta que tienen, ¿verdad? Porque creo que, bueno, y como parte de la vida de una persona, de una mujer, al ser madre no quiere decir que se acaban sus sueños, sus metas, sus proyectos, ¿verdad? Sino impulsar a que ellas continúen. Muchas gracias. Y ya la segunda sería, bueno, ¿qué cambios a nivel personal o profesional o qué aporte o qué ganancia, enfocándolo en positivo, eh, consideran que ustedes, ¿verdad? Algún cambio a nivel personal que ustedes tienen desde el primer día que nos reunimos al día de hoy, ¿verdad? Con este proceso de investigación. Bueno, yo creo que ha sido un cambio, sí, bastante positivo, mental también, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque cuando se inició con esta investigación, primero era completamente otro tema, ¿verdad? Pero yo creo que viene de ahí, de el saber el por qué muchas de las estudiantes que se convierten en madres no continúan, ¿verdad? Em, y bueno, es importante, ¿verdad? Que también yo como profesional en orientación, saber el cambio que he tenido en saber que tengo que brindarles más acompañamiento tal vez a esta población, ¿verdad? En el proceso vocacional. Y creo que ese es un cambio que he logrado identificar personalmente, ¿verdad? A nivel profesional también, donde sí hay una estudiante embarazada y necesita mucha más información que tal vez la que vaya a necesitar otra de las estudiantes, ¿verdad? Como tal vez brindarle más opciones, abrirle más el panorama de que ella puede lograr estudiar, ¿verdad? Y es parte de lo que estaba mencionando anteriormente también, ¿verdad? Bueno, yo siento a nivel personal que nos ha dado mucha madurez, nos ha dado muchos retos porque cuando uno sale de la universidad únicamente estudiando, todo el panorama es diferente. Cuando uno inicia a hacer un trabajo, una tesis y tiene que ir a trabajar todos los días, llegar tarde, cansado, ¿verdad? Así un equilibrio también en nuestros roles. Además, también que me pareció importante y significativo visualizar una población de la cual se ha estudiado muy poco y también saber que nosotros como profesionales en orientación en el ámbito o en la parte de secundaria tenemos un rol muy importante, ¿verdad? Que algunas de estas mujeres dicen que fue el profesional en orientación, ¿verdad? Quienes motivó y quienes brindó la información necesaria para poder continuar con sus estudios, ¿verdad? Entonces también de saber que tenemos ese compromiso, ¿verdad? Con la población. Como les digo, ¿verdad? En la institución donde trabajo no hay muchas, bueno, solo había un caso, pero también uno sabe, ¿verdad? Que uno como profesional en orientación puede generar un cambio en el itinerario de vida y en la vida en general, ¿verdad? De ese estudiante. Muchas gracias. A usted. Estamos entonces, Ana Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a Karen y Jocelyn por su intervención con la compañera. Continuamos entonces con la compañera lectora, Evelyn Vargas. Buenas tardes, noches ya.
Un gusto pues de saludarles a todos, a todas y de compartir y de escuchar este trabajo que ustedes nos presentan en esta tarde. Bueno, en primera instancia yo quiero felicitarlas. Tengo la dicha de conocer a Karen y a Jocelyn desde hace tiempo atrás, entonces creo que una de las primeras observaciones que me gustaría hacer es precisamente, chicas, felicitarlas, pues en primera instancia por el trabajo, por la innovación en el tema que seleccionaron y en la precisión como nos presentan sus resultados, pero más allá de eso, por su crecimiento personal y profesional, me es de mucho agrado escucharlas el día de hoy, exponernos su trabajo con esta tranquilidad, con el conocimiento específico, ¿verdad?, de lo que ustedes tienen y también pues con el orgullo de un trabajo realizado con amor. Así que gracias por esa presentación y felicidades de antemano por su trabajo. Bueno, yo quisiera tal vez profundizar un poquito en 3 ideas que ustedes nos presentan durante toda la investigación, un poco pues en la misma línea que Ana Lucía, pero un poquito más específico. Primero, yo quiero que nos cuenten o que nos indiquen, ¿verdad?, desde la visión de este trabajo que ustedes ya han desarrollado, ¿cuál es para ustedes el aporte, ¿verdad?, que su investigación podemos indicar que brinda a la disciplina de la orientación? O sea, ¿por qué este estudio se realiza desde la disciplina de la orientación y no de cualquier otro, ¿verdad? Podríamos decir psicología, trabajo social, etcétera. ¿Cuál es ese aporte que ustedes nos traen con esta investigación, específicamente al área disciplinar en primera instancia? Creo que únicamente, no se trata únicamente, ¿verdad?, de la información. Perdón, no sé si soy yo, pero les oigo bajito. Sí. Bueno, yo siento que no solamente es como los resultados que nos da la información, ¿verdad? Sino ser conscientes de que nosotros como profesionales en orientación tenemos mucha influencia, como dije anteriormente, en las estudiantes madres, así también que somos quienes tenemos la formación académica para poder trabajar con esos elementos sinérgicos, ¿verdad? Buscar la manera de fortalecerlos, de brindar herramientas para que no solamente sea una población pequeña, que no sea la minoría la que continúa con sus estudios, sino más bien potencializarlos desde el área donde trabajemos para que esta población no sea minoría, sino mayoría. Para que no sea más bien buscar qué afecta para que no continúe sus estudios, ¿verdad? O sus itinerarios de vida, sino todo lo contrario, más bien saber de qué manera potencializarlos. Sí, yo considero además que el área, esta temática, ¿verdad? Tiene o está enfocada al área vocacional. Entonces, desde la orientación, ¿verdad? Y somos los especialistas, ¿verdad? O los que nos encargamos de esta área vocacional con los estudiantes. Entonces, al realizar la investigación, podemos adentrarnos en toda esta temática, ¿verdad? E incluso conocer, ¿verdad? Si ellas han sido abordadas por los profesionales en orientación en estas áreas, ¿verdad? Que es parte importante y esencial para continuar esta transición que es a la universidad, ¿verdad? Y entonces, si han logrado realizar esta etapa, ok, entonces pueden tener todas estas oportunidades de estudio, poder tener todas estas oportunidades para continuar y no simplemente quedar ahí. Por eso yo creo que esta investigación realizada desde el área de orientación viene enfocada en el área vocacional, ¿verdad? Ese es nuestro aporte principal de la orientación en este caso. Ok, muchas gracias. Además, quisiera tal vez también que nos ampliaran un poco en cuanto a, bueno, ustedes mencionan bien que en este momento las dos, con la experiencia que tienen, ¿verdad? Un poco ligado a su trabajo, pero también con la experiencia, han encontrado menor cantidad de casos, ¿verdad? De estudiantes de secundaria embarazadas. Y bueno, nos explican con la pregunta de Lucía que en parte lo consideran que ha sido por la prevención, ¿verdad? Gracias al programa de educación de sexualidad.
Yo me atrevería incluso a decir que también producto de entrada en vigor de la Ley de Relaciones Impropias, ¿verdad? Creo que tal vez eso también frenó en alguna medida algunas situaciones de riesgo. Pero a mí lo que me gustaría tal vez que nos cuenten es, en esa experiencia que ustedes han tenido a la luz de su investigación, ese acompañamiento que sí se da, porque son menos casos, pero las dos nos indican de al menos un caso en las instituciones donde ustedes están, ¿se ha llevado o cómo se ha llevado a cabo por parte de esas instituciones? Y si ustedes consideran que ese ha sido el acompañamiento adecuado o no. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que al Sí, final... sí, lo que quiero que tal vez nos cuenten un poquito es, ustedes nos hablaron en algún momento de la importancia del acompañamiento, ¿verdad? Durante este proceso de transición de secundaria a universidad. Y una de las entidades, ¿verdad?, que debe dar ese apoyo, según lo que ustedes nos explican en el apoyo con los que ellos cuentan, tiene que ver con las instituciones. Entonces, mi pregunta es, desde lo que ustedes investigaron y desde su experiencia, las instituciones, con lo que ustedes han visto, ¿realmente les está dando ese acompañamiento de manera adecuada a estas estudiantes o no? Bueno, en el caso de la estudiante, por ejemplo, que estaba estudiando en la Universidad Nacional y es parte de los apoyos que podemos vivenciar, y es verdad que ella nos comenta que muchas veces los profesores sí han puesto atención a sus problemáticas o a sus dificultades, ¿verdad? Y además, y era parte también de lo que comentamos en las recomendaciones, ¿verdad? Hay universidades que no brindan esa facilidad de horarios o esa facilidad de matrícula para muchas de las estudiantes y en este caso ella es una de las que nos menciona que en la universidad sí ha recibido ese tipo de apoyo, ¿verdad? Por parte entonces de lo que es la matrícula y esto, ¿verdad? Entonces, y sabemos que la Universidad Nacional sí cuenta con esta facilidad, ¿verdad? Y entonces considero que estos son algunos de los tipos de apoyo que podemos ver reflejados en estas estudiantes. Ok, bueno, ¿cómo se trabaja en institución de secundaria? Fue lo que entendí yo. Ok, eso es lo que continúa. Bueno, se trabaja a través del protocolo de actuación, ¿verdad? Que se llama Manual de Intervención para el embarazo y maternidad en la población menor de edad inserta en el sistema educativo costarricense, ¿verdad? Da las pautas muy claras, ¿verdad? Incluye qué apoyos educativos deben brindarse, ¿verdad? Debe trabajar en conjunto el comité de evaluación con el comité de apoyo, ¿verdad? Por los apoyos educativos que va a requerir la estudiante madre, ¿verdad? Y también el comité de evaluación por aquello de las evaluaciones, ¿verdad? Valga la redundancia, los exámenes, todos, ¿verdad? Porque se debe reprogramar las fechas, ¿verdad? De entrega de algunos trabajos, ¿verdad? Por su estado de convalecencia que va a tener, ¿verdad? Durante cierto tiempo. También se da información al respecto de becas, ¿verdad? Si la parte económica está afectando de alguna manera. Hay una beca del PANI, ¿verdad? Que se le da a las estudiantes menores de edad que tienen alguna condición de bajos recursos. También se puede referir a Limas, ¿verdad? También se tienen que dar la intervención y la indagación de ver cómo quedó embarazada, ¿verdad? Y de quién, porque puede tratarse de una relación impropia, ¿verdad? Y en este caso procede a hacer denuncia. Entonces, básicamente, ¿verdad? Se sigue pues lo que nos plantea el protocolo de actuación, ¿verdad? Porque el protocolo de actuación es muy amplio y nos plantea varias pautas. Entonces, básicamente a través de este es como se toma el procedimiento a seguir, ¿verdad? Es como nuestro punto de partida. Ok, sí, perfecto. Eso era un poco cómo lo estábamos atendiendo y desde qué visión. Y por último, me gustaría tal vez escucharlas también, chicas. Cuando ustedes nos presentan las conclusiones, específicamente en el caso de las estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Que me parece muy significativo para poder dar ese seguimiento, ¿verdad? Y que las jóvenes puedan continuar con esa meta propuesta. Nos indican dentro de sus conclusiones que algunas de estas estrategias han sido, ¿verdad? Específicamente la organización, ¿verdad? Es decir, aspectos
personales de la estudiante, o bien en los roles que desempeñan, porque tienen la ayuda de su familia u otras personas, y a nivel económico nos hablaron de becas, ventas, etcétera. Pero a mí me gustaría escucharlas. ¿Cuáles estrategias recomendarían ustedes como profesionales, específicamente de orientación? Es decir, no solo estrategias alrededor, ¿verdad?, de los factores internos o externos que ellas puedan aprovechar, sino en este caso las estrategias que ustedes profesionalmente podrían brindarles a las estudiantes en esta situación. Creo que se relaciona un poco, ¿verdad?, con el proceso de orientación, ¿verdad? En primera instancia, el trabajar el conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Que las personas sepa con qué cuenta, ¿verdad? Qué recursos personales, al fin y al cabo, ¿verdad?, tiene disponibles, qué oferta tiene a nivel educativo, ¿verdad? A qué universidad puede ir o cómo está el mercado laboral, ¿verdad? Y esto nos lleva, ¿verdad?, al último punto que es la toma de decisiones. Entonces es como brindar un procedimiento, ¿verdad? O un acompañamiento desde estos tres aspectos para poder desarrollar a través de estos habilidades, ¿verdad? Como lo mencionábamos, la organización es súper importante, la toma de decisiones, ¿verdad? Pero siento que se debe llevar como un proceso para poder crear las estrategias, porque al fin y al cabo las estrategias son los recursos personales, ¿verdad? Puestos en práctica, ¿verdad? Entonces, es buscar la manera en que esa persona o no sé, ¿verdad? Cómo es su estilo de aprendizaje, o de qué manera se siente más cómoda poniendo en práctica habilidades, ¿verdad? O conocimientos que tiene para que pueda afrontar la transición y pueda continuar con sus estudios, ¿verdad? Que tenga las herramientas necesarias para poder afrontar, ¿verdad? Y que y bueno, en realidad es que las ponga en práctica, ¿verdad? Que pueda identificarlas y saber cómo se ponen en práctica. Y siempre va a ser muy subjetivo, ¿verdad? Porque no todos tenemos las mismas habilidades, las mismas debilidades, y eso va a variar mucho también de la forma o de las estrategias que se vayan a plantear o que vaya a plantearse más bien la estudiante. Ujú. Sí, yo creo que, bueno, eso que Jocelyn dijo es un resumen de todo lo que realmente se puede hacer desde el proceso, ¿verdad? Que ellas pueden realizar siempre y creo que es muy importante el acompañamiento del profesional en orientación en este caso, porque muchas veces, ¿verdad? Y creo que también lo hablo desde la experiencia, muchos de las estudiantes a nivel general tratan como de realizar el proceso vocacional, ¿verdad? Y sí, se les da las estrategias y ellas logran, ellas y ellos, ¿verdad? Porque hablamos a nivel general, tratan de elegir de acuerdo a todo lo que les gusta, a sus habilidades y todo esto. Sin embargo, creo y considero que esta población em, requiere de ese acompañamiento mucho más específico en cuanto a buscar todo lo que es, sí, el autoconocimiento y el conocimiento del medio y cuáles son sus recursos personales y sus recursos materiales que más van a necesitar a la hora de tomar la decisión de cuál va a ser lo que yo realmente quiero para mi vida o quiero estudiar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces continuamos ahora con la otra compañera que colaboró como lectora de este trabajo, la magíster Ana Guadalupe Arguedas Ramírez, a quien le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, y un gusto conocer a varias, a las muchachas, a las dos estudiantes, porque nos hablamos por WhatsApp, pero no nos conocíamos, ¿verdad? Personalmente no, pero ahora por este medio, a la compañera Evelyn, que tampoco tenía el gusto de conocerla, y bueno, a los otros compañeros de la sí los conocía ya de antes. Yo sí quería felicitarlas y decirles que primero que todo fue un gusto leer la tesis de ustedes. Y además de la claridad que tuvieron ahora para presentar el trabajo, quiero decirles que para mí fue como una luz de esperanza esta tesis en el trabajo que yo vengo realizando desde hace 8 años con adolescentes madres. Y hablo de adolescentes madres porque para mí son primero adolescentes y después son mamás, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Es decir, yo siempre hablo también de mujeres madres, porque a veces yo les digo a ellas, nos perdemos, y no sé cuántas de aquí somos
mamás, pero cuando tiene uno un bebé, la gente se olvida a veces de uno, ¿verdad? Y a veces uno mismo se olvida de uno. Entonces nosotros en el trabajo que hacemos es recordarles primero que son adolescentes y que están en una etapa muy importante, o que son jóvenes y que están en una etapa muy importante. Tuve la experiencia también un año de trabajar con estudiantes madres de la UNA, y sí, era necesidad de que ellas se reencuentren con ellas mismas, y por eso le digo que fue una luz esto, porque yo sí considero dos cosas. Yo no tengo preguntas, sino más bien dos comentarios importantes. El primero es que es un tema al que debe la universidad, y sobre todo pienso en este caso la división de trabajo, volver su mirada, porque es fundamental el papel que juegan los orientadores en las instituciones educativas en relación con el trabajo que se hace con estas adolescentes madres o con estas jóvenes madres en la Universidad Nacional, por ejemplo, en las diferentes universidades. Ustedes hablaban de acompañamiento, ¿verdad? Yo pienso que sí, que es un acompañamiento fundamental que se debe dar a estas mamás, pero también es necesario que los orientadores sirvan como sensibilizadores con los docentes en general, porque la experiencia nos ha dicho que los docentes no se han sensibilizados con este tema, ¿me entiende? Y yo se lo digo por experiencia, hemos logrado lo que hemos logrado en algunos momentos por los orientadores que nos han apoyado, digamos, en un proceso, pero a veces hay que luchar contra los docentes de que se den cuenta de que es un tema en que ellos, es decir, que es del diario vivir, es decir, que es un tema que ellos se van a encontrar y que hay que seguir una serie de procedimientos con estas muchachas y que ellos son realmente también, podrían convertirse también ellos en herramientas para que promover que esas estudiantes sigan estudiando. Igual como también se convierten a veces en obstáculos para que estas estudiantes decidan dejar los estudios. Entonces, por eso les decía que era una luz. Yo considero que se debe seguir investigando y que la debe seguir investigando sobre este tema tan importante, ¿verdad? Y sobre el papel que puede ejercer los docentes de orientación con los demás docentes en general, porque realmente se requiere que haya sensibilización de parte de ellos. En algún momento les comentaba yo en las observaciones que les hacía, hemos tenido profesores de secundaria que le han dicho a las estudiantes, mejor ustedes mejor no siga estudiando, ¿verdad? O debería quedarse con el bebé y después ver. Entonces, y uno, donde ve esas chicas, por ejemplo, este año que tenemos un grupo de 20 muchachas, que todas están estudiando porque son becadas del PAN, entonces están estudiando y que valoran lo que están haciendo, con el deseo de seguir estudiando. Es que están tan motivadas como todos los que estábamos cuando estábamos en esa época adolescente, en el colegio. ¿De qué hablábamos? De lo que íbamos a hacer en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder rescatar eso? Pienso que el papel de ustedes como orientadores es fundamental, ¿verdad? Entonces, yo sí quería invitarlas a que sigan trabajando el tema desde su quehacer como orientadores y también a la división del trabajo, que es un tema que debería estar, ¿verdad? Investigándose para que sirva como complemento al quehacer de muchas instituciones que tienen también el tema en su haber, ¿verdad? Eso era el comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. No sé si tendrán alguna réplica, comentario de la compañera. Yo siento que tal vez es algo que ha estado presente durante todo el tiempo, ¿verdad? Pero no se ha visualizado nunca, entonces nunca se ha trabajado o se ha enfocado en ello. También es importante, considero yo, trabajar con los padres, ¿verdad? Que son estudiantes también, porque tienen realidades diferentes. Pues obviamente, ¿verdad? A nivel social se conoce que la madre tal vez es la que está más al pendiente del bebé, ¿verdad? Es la que lleva el embarazo y todo esto, pero hay padres presentes que también viven estos cambios con ellas, ¿verdad? Las acompañan. Entonces, siento que es importante y también promover la permanencia en el sistema universitario, ¿verdad? Sería importante porque, pues por el momento nosotras sabemos que siguen estudiando, pero no sabemos en qué momento, ¿verdad? Dependiendo de la etapa de vida que tengan sus hijos, van a desertar del sistema educativo. Y sería una lástima, ¿verdad? Porque han atravesado momentos muy difíciles, ¿verdad? Han pasado por donde asustan, como dicen, ¿verdad? Popularmente, y sería una lástima que abandonen sus estudios por la falta de acompañamiento, ¿verdad? Durante este proceso. Sí, yo creo que realmente el acompañamiento del orientador o la orientadora en estos
en estos casos es súper importante y valoro mucho que usted nos lo reconozca, ¿verdad? Porque yo creo que sí, realmente el orientador brinda un acompañamiento muy importante en muchas etapas, pero en esta etapa, ya como lo pudimos observar, pues es también muy importante, ¿verdad? Y creo que también ellas han logrado desde la orientación ver esa luz también de que podemos lograr algo más, podemos seguir, podemos avanzar, no tengo que quedarme estancadas, porque sí, como usted también lo comentaba, creemos que ya porque somos madres nuestra vida ya queda ahí, ¿verdad? Y no, también podemos autorrealizarnos y cumplir nuestros sueños, nuestras metas, ¿verdad? Sí, en muchos casos puede que sea un poco más complicado, ¿verdad? A nivel económico, etcétera, pero en otros tal vez sea posible, ¿verdad? Y eso es lo que hay que rescatar y luchar, ¿verdad? Buscar las maneras eh, más posibles para que ellas puedan también autorrealizarse y cumplir todos sus sueños. En lo personal, para mí, trabajar con esta población fue muy bonito, ¿verdad? Y fue muy enriquecedor y de muchísimo aprendizaje, ¿verdad? Porque, bueno, aquí de las dos, yo soy la que soy mamá, ¿verdad? Entonces también me pude ver como reflejada en muchos de los comentarios, en muchas de las cosas que ellas han vivido, ¿verdad? Eh, y que se ha podido salir adelante, ¿verdad? Entonces eso también es muy, muy enriquecedor. Muchas gracias, Karen y Jocelyn. Continuamos ahora entonces con la compañera Ruth Villanueva, que está representando a la unidad académica el día de hoy. Bien, muchas gracias. Y muchas gracias por traer este tema tan importante, ¿verdad? Que ya hemos venido hablando de que es necesario y que es poco estudiado también. Además, yo quiero felicitarles porque me parece que el documento en sí está como muy ordenadito, como muy fluido y eso ayuda un montón, ¿verdad? Para la lectura y además le resulta a uno con mayor interés porque va comprendiendo todo lo que ustedes van presentando. Entonces, quería felicitarles por eso. Ustedes han mencionado, y ya lo hemos recalcado, de la importancia de trabajar este tema con estas personas que están pasando esta experiencia, ¿verdad? De la maternidad en etapas de la adolescencia. Ustedes decían ahora que ha habido una disminución, ¿verdad? De los casos de madres adolescentes en los últimos años. Un poco, bueno, por la prevención que hace el MEP, un poco por lo que decía la profe Evelyn también, ¿verdad? De que las relaciones impropias, pues ahora hay que tener un poco más de cuidado con ello y mucha gente está como muy pendiente porque se ha divulgado también más el tema. Yo también creo que aunado a eso está la situación de la baja de natalidad que hay en el país, especialmente en Costa Rica, que tenemos la tasa de natalidad más baja de la región, ¿verdad? 1.3. Entonces, todos esos elementos influyen para que no hayan tantos casos como los que sí podríamos haber tenido hace algunos años, ¿verdad? Entonces, basados un poco en eso, porque ya ustedes han expresado la utilidad de esta investigación en esta población que tiene esta experiencia, pero yo me ponía a pensar que todos estos resultados que ustedes han presentado, ¿qué utilidad creen ustedes que podría tener en una población como la de una de ustedes que decía, bueno, en el colegio mío solo hay un caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede utilizar todos estos datos que ustedes están arrojando en esta investigación que me parecen muy valiosos, ¿verdad? ¿Cómo se puede utilizar en poblaciones donde tal vez no haya mucha incidencia de embarazo adolescente? Las transiciones están presentes a lo largo de la vida, ¿verdad? De muchas maneras. Hay muchos tipos de transiciones. Ubicándonos en la transición académica, yo creo que los elementos sinérgicos se puede trabajar en todas las poblaciones, ¿verdad? Porque por ser madres, ¿verdad? Tal vez es ser madre y pasar del colegio a la universidad implica dos transiciones casi que juntas, ¿verdad? Entonces, por eso era el reto de la población, pero igual, para muchos esa continuidad curricular
de colegio a universidad es complicado, ¿verdad? Porque no tienen los recursos económicos, porque no cuenta con el apoyo familiar, porque no tienen información. Entonces, yo siento que los elementos sinérgicos se pueden trabajar en cualquier población y es una manera también de fortalecer y de acompañar a la persona en su proceso de toma de decisiones a nivel vocacional, de establecer un itinerario de vida, que al fin y al cabo todas las personas debemos de hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que es base en cualquier tipo de población y que sería importante que se trabaje en realidad, ya que se conocen, ¿verdad? Y que son de gran ayuda para que la transición se dé de manera óptima, ¿verdad? Entonces sí deberían de potencializarse y trabajar en ellos. Ujú. Sí, considero que estos elementos, por ejemplo, como lo mencionábamos anteriormente, el apoyo que puedan brindar su familia, ¿verdad? Y de acuerdo a los resultados que hemos visto, ¿verdad? Eh, Podemos ver cómo en cuanto, por ejemplo, los elementos en la parte de apoyos, ¿verdad? La familia es el principal apoyo que tiene uno de las personas, ¿verdad? La familia es el apoyo más grande que tiene cada persona. Entonces, desde orientación, creo que podemos utilizar estos elementos y potenciarlos de esa manera, ¿verdad? En este caso, realizando actividades también con las familias, ¿verdad? Y cuando se esté en algún tipo de transición, aportarle a la familia información también, ya que es necesario que estos vayan apoyando también poco a poco, ¿verdad? Brindarles las estrategias también, ir conociendo un poco más, tanto ellos como nosotros brindar la información de lo que se va a vivir en cada una de las transiciones, por ejemplo, que pueden pasar. Sí, efectivamente, yo creo que esos temas se pueden trabajar independientemente de la situación base que ustedes están utilizando, pero también creo que también se puede utilizar como, no sé si es la palabra correcta, pero como para eliminar mitos con respecto a la maternidad, ¿verdad? Porque hay muchos mitos al respecto. ¿Verdad? Como los que ustedes mencionaron, ya porque soy mamá, ya no puedo viajar, ya no puedo estudiar, ya no puedo, ¿verdad? Y ahí se podría trabajar con toda la población, ¿verdad? De algunas barreras que existen y algunas ideas con respecto a tanto la maternidad y la paternidad que están muy arraigadas últimamente y que en realidad no son tan reales, ¿verdad? Y que pueden formar parte de un proyecto de vida satisfactorio también, ¿verdad? Bien, muchas gracias y muchas felicidades de nuevo. Muchas gracias. Bueno, quería decir algo. Yo creo que también, ¿verdad? Se puede trabajar como a través de talleres para sensibilizar e informar a toda la población en general, porque muchas veces se juzga, ¿verdad? Porque quedó embarazada a edades tempranas y en realidad no se utiliza la empatía y de ponerse también a ver todos los cambios en su vida que implican a nivel corporal, ¿verdad? Emocional, social, que va a sufrir esta mujer, ¿verdad? Entonces es importante también para mí trabajar como en la sensibilización de la población en general. Incluso, perdón, una cosita más que se me olvidó que lo tenía ahí anotado, algunos beneficios, ¿verdad? Que surgen de estas experiencias. Por ejemplo, dentro de las estrategias de afrontamiento, ustedes hablaban de organización y de establecimiento de prioridades, ¿verdad? Esos son beneficios que muchas veces han tenido que, ¿verdad? Adquirir por la circunstancia que se ha dado. Entonces, eso también es rescatable, ¿verdad? Claro. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la compañera Ruth. Em, yo creo que ya a estas alturas es verdad, se ha abordado la mayoría de inquietudes que tiene uno a lo largo del proceso. Yo quiero destacar, sin embargo, algunos puntos. Creo que la presentación que ustedes realizaron fue una presentación muy fluida, ¿verdad? Y eso, como decían, ahora permite comprender la temática. La forma en que lo manejaron también, yo siento que les da seguridad en el tema.
Eso quiere decir que lograron profundizar también el trabajo que venían desarrollando con las compañeras. Y a mí me parece que con su estudio se evidencia o se logra comprender al evidenciar la multifactorialidad de, ¿verdad? De lo que implica este tema. Muchas veces lo escuchamos, como decían ahora, a través de los mitos, a través de los estereotipos, pero realmente lo que implica, desde los factores que ustedes han valorado, creo que eso permite ampliar aún más a una persona orientadora un abordaje que pueda hacer con esta población. Esto a su vez pues permite identificar esas fortalezas y esas debilidades, tanto personales como del entorno, ¿verdad? Y Sí. también creo que permite de alguna forma identificar los recursos que favorecen la continuidad de los procesos de transición, ¿verdad? Creo que eso ha quedado bastante expuesto con lo que ustedes nos han regalado hoy. Hay algo que quiero aportar, algunas de las preguntas que hicieron por ahí también, porque dentro de lo que ustedes evidencian es que prácticamente no hay aporte de la comunidad. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que hay ausencia de programas sociales o de recursos comunitarios. Y eso es un área que bien también se podría abordar desde la orientación, ¿verdad? Entonces quiero destacar eso, que creo que es importante y que podríamos agregarle lo que ustedes han venido presentando ahorita. Y qué importante es también dar la oportunidad a esta población con la que ustedes trabajaron de clarificar sus roles, ¿verdad? Hacer una introspección acerca de los roles que se han venido asumiendo como madres, como estudiantes, como trabajadoras, como integrantes de una familia, ¿verdad? Y así creo que los aportes siguen siendo muy ricos en otras áreas. Para no abordar mucho tiempo. Yo, en realidad, preguntas, más que todo, me genera porque he tenido un par de casos en esta atención estudiantil que me corresponde desde mi rol en la unidad académica, de ver algunas actitudes que se han asumido ante la maternidad en estos procesos educativos. Ustedes por ahí lo mencionaron, ¿verdad? Porque incluso en algunos momentos se ha percibido hasta una visión catastrófica de la maternidad con respecto a el rol de estudiante, ¿verdad? No propiamente la maternidad, sino el rol de estudiante y cómo se influye. Entonces yo quisiera ver si podrían profundizarnos un poco ese abordaje que hacen ustedes de la actitud que encontraron y de esa percepción de la maternidad con respecto a estos procesos de transición, ¿verdad? No sé si soy claro, pero quisiera que se refirieran más a esa percepción de esta maternidad y la actitud de continuar esas transiciones antes de pasar al otro. La percepción personal de la estudiante. Bueno, ya revisando todos los resultados, ¿verdad? Que obtuvimos, al principio generan sentimientos por lo general de ansiedad, de miedo, ¿verdad? Porque es una noticia de edad temprana, ¿verdad? Que va a cambiar su vida. Pero conforme el embarazo y su rol de madre, ¿verdad? Va cambiando, va avanzando durante el tiempo, la percepción que ellas van teniendo sobre sí mismas, ¿verdad? Sobre su rol como madres va cambiando. Relacionado a esto, ¿verdad? También se da un cambio en su rol como estudiante, y no tanto como estudiante, sino cómo se visualizan a futuro. Entonces siento que ya van adaptándose un poquito a su maternidad y generando, ¿verdad? Pensando en ellas y generando nuevas metas y nuevos itinerarios de vida, ¿verdad? Nuevas visiones y que quieren lograr en su vida. Entonces, creo que al principio sí tal vez es una actitud de miedo, ¿verdad? Y también es que tienen 18, 17, incluso menos edad, ¿verdad? Entonces, a través del proceso creo que adquieren una madurez que les permite ir organizándose, ¿verdad? Y adquiriendo todas estas habilidades que mencionamos anteriormente y también les permite ir cambiando la visualización que tienen de sí mismas en este proceso y los proyectos que tienen a futuro también.
Entonces siento que la mirada no se basa tanto en lo que están viviendo en este momento, sino también, y en la mayoría de los casos se menciona como una perspectiva o una visión a futuro, ¿verdad? Entonces saben que a pesar de los sacrificios y todas las rutinas y cambios que tienen que enfrentar en su vida, al fin y al cabo están ahí para alcanzar un fin, una meta. Sí, yo puedo percibir en las estudiantes que sí, hubo un cambio en su mentalidad, ¿verdad? Y también esto como parte de los comentarios que nos hacían, tanto ellas como sus personas cercanas, ¿verdad? Un cambio en pensamiento, además de que puedo observar mucho sacrificio por parte de ellas, ¿verdad? Ya que como ellas mismas lo mencionan, tienen que sacrificar horas de sueño, etcétera, que sí, las mamás hacemos eso, pero cuando estamos estudiando, ¿verdad? Muchas de ellas dicen, y es lo que deben de hacer, em, enfocarse en su rol de madre y después hacer sus tareas cotidianas e incluso sus tareas académicas, ¿verdad? Entonces sí puedo observar tal vez como una actitud muy también de lucha, de cumplir los sueños. Ellas mencionan también que mucho lo hacen por ellas, pero también por darles un futuro muy prometedor a sus hijos, ¿verdad? Que eso también considero que es una motivación muy grande para ellas. Hay un cambio completamente de mentalidad y en la toma de decisiones. ¿Verdad? También nos comentaban, yo no viví muchas cosas de mi edad, fiestas, bailes, etcétera, ¿verdad? Pero fue también una decisión estudiar y ser mamá en este caso, ¿verdad? Y bueno, ya tendré tiempo para cumplir o para salir o para todo esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, principalmente mucho sacrificio, mucha toma de decisiones importantes em, y un cambio en la mentalidad, ¿verdad? Pero ellas sí también veo personas muy positivas, muy motivadas y con ganas de continuar y ser mejores. Sí, sí, es que a través de estos elementos sinérgicos que ustedes señalan, yo creo que ahí encuentro la respuesta, ¿verdad? A este caso, te digo, haciendo referencia a ese caso que en algún momento atendí, de cómo se percibía esa maternidad en relación al estudio, ¿verdad? Que era algo complicado, pero a través de lo que ustedes han presentado me permite identificar qué podía estar pasando por ahí. Tal vez como lo último, si en este momento tuvieran la posibilidad de, bueno, y la tienen, por supuesto, de continuar este proceso de investigación, ¿de qué temática abordarían a partir de los resultados que han tenido? Bueno, yo creo que tenemos como tres temáticas. Yo creo que en eso coincidimos las dos. Como lo mencioné antes, trabajar en padres, estudiantes, ¿verdad? Porque pese a que los roles tal vez de madre y padre son diferentes, ¿verdad? Por la experiencia de vida, es una población también que sufre cambios y a edades tempranas. Otra es trabajar en la permanencia de esas mujeres dentro del sistema educativo, ¿verdad? De que de verdad sí continuaron, que los elementos sí se potencializaron, ¿verdad? O se trabajaron de manera adecuada. Eh, y la otra es ver la transición en la etapa, ya sea la universitaria a la laboral o puede ser de, qué sé yo, de una carrera a otra, por ejemplo, una universidad a otra. Yo creo que tal vez esas serían como... Bueno, Sí, ahí tienen para ir buscando la maestría, entonces, ¿no? ahorita no. Sí, yo creo que esto lo hemos conversado mucho, ¿verdad? Y son temáticas que coincidimos y hemos dicho, bueno, qué enriquecedor sería poder ver, por ejemplo, la transición de la universidad al área laboral, ¿verdad? Creo que se aportaría muchísima información importante, ¿verdad? Y conocer todo eso, yo creo que sería muy enriquecedor para nosotras, ¿verdad? Y trabajar, sí, los temas como lo comentaba Jocelyn, y para conocerlos más a fondo, sí.
Yo siento que con esto último que dice Karen, que incluso se podría hacer por medio de proyectos, ¿verdad? Que Sí. impliquen talleres, trabajar cada uno de los elementos, porque cada elemento trae consigo un montón de aspectos, ¿verdad? Incluso se podría trabajar a través de entonces de proyectos o de talleres o de charlas, cada uno de esos elementos, porque hay mucho que sacar de ellos, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces si ya vamos concluyendo el proceso. Como les decía ahora, lo que corresponde, vamos a hacerlo al revés. Voy a colocarlas en una salita a ustedes, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos acá en la principal y cuando ya tengamos, pues, hay un deliberado, pues, el proceso, pues las estamos integrando nuevamente. Nada más no se desconecten. Ahí les va a llegar un avisito, ¿verdad? En el momento que ya las vamos a solicitar para que se integren nuevamente a esta sala. Voy a detener la grabación.